Bueno, ahora vamos a hablar sobre la representación matricial de aplicaciones lineales, ¿ok? Supongamos que tengamos una aplicación lineal de un espacio vectorial V a un espacio vectorial W, ¿ok? El espacio vectorial V tiene una base, vamos a llamarla base V1 hasta Vn, y el espacio vectorial W tiene una base W1 hasta Wm, ¿ya? Entonces aquí vamos a llamarla de base B, digamos, y esta de base C. ¿Cuál es la escritura de F? Bueno, yo no sé cuál es la notación que utilizan, pero puede ser así, por ejemplo, de F de la base B en la base C, ¿cierto? ¿Cómo se escribe un vector de V? Bueno, en realidad el espacio vectorial V, que tiene dimensión n, es isomorfo a R potencia n. El espacio vectorial W, que tiene dimensión m, es isomorfo a un espacio de dimensión m. ¿Ok? Eso quiere decir que la aplicación lineal es más o menos como si fuese una aplicación lineal de Rn en Rm. Las aplicaciones lineales de Rn, Rm tienen la forma de matrices. Si tomamos un vector aquí, su imagen va a ser A veces X, donde A es una matriz n veces m, X es un vector con n coordenadas. Entonces, la matriz A tiene que tener n veces m coordenadas, de tal forma que cada línea por esto me da como resultado un vector de m coordenadas. Toda aplicación lineal de Rn en Rm tiene esa forma, ¿ya? Lo interesante entonces es que cuando tenemos espacios vectoriales cualesquiera, podemos decir que existe un isomorfismo así y un isomorfismo también, y por lo tanto la aplicación lineal F tiene una representación matricial que representa la aplicación lineal de esto de aquí. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, un vector X, vamos a llamarlo de X, ¿ya? En V, se escribe de forma única como x1 veces el vector 1 más x2, el vector 2, etc. hasta xn vn. ¿Sí? De forma única porque es una base, ¿no? Una base quiere decir que genera el espacio vectorial todo y que son linealmente independientes. Linealmente independientes quiere decir que un mismo vector no puede ser escrito de dos formas distintas. Si pudiese ser escrito de formas distintas, los vectores no serían linealmente independientes. En fin, son detalles. Imagino que estas cosas se entienden. Bueno, entonces la representación de X en la base B, sería justamente este vector x1 hasta xn, ¿cierto? ¿Cómo calculamos f de esa aplicación lineal? Bueno, resulta que podemos calcular f de v1, es un elemento de w, ¿correcto? Entonces, por ser un elemento de w, se escribe de forma única como combinación lineal de estos vectores que están aquí. O sea, lo puedo escribir como a11 w1 más a12 w2 más hasta a índice 1 m wm. Después f de v2, la misma cosa, a21 w1 más a22 w2 más, y así sucesivamente hasta a2m wm. Y eso hasta el último vector f de vn es igual a an1 w1 más hasta anm wm. Lo interesante aquí, vamos a hacer realmente toda la demostración, vamos a intentarlo, ¿no? Lo interesante entonces que en general para un vector VI, f de VI se escribe como suma. El símbolo de suma nos ayuda mucho, ¿no? Digamos de j igual a 1 hasta m de a índice ij wj, ¿correcto?
porque cuando i igual a 1 es A11, W1, A12, W2, etc., ¿no? Vemos claramente que es esta la notación, ¿no? W1, el 1 está aquí, W2, el 2 está aquí. La primera coordenada del A corresponde a aquí, al índice del vector del espacio vectorial de dominio. Bueno, un vector X cualquiera entonces es, como dijimos, x1v1 más xnvn, o sea, sumatoria de i igual a 1 hasta n de xi vi. ¿Cuál sería entonces el valor de f de x? El valor de f de x va a ser f de esto de aquí, y por linealidad es sumatoria de i igual a 1 hasta n de xi veces f de vi. Y f de vi es esto de aquí, entonces podemos escribirlo como suma de i igual a 1 hasta n de xi de sumatoria de j igual a 1 hasta m de aijwj. Xi puedes entrar para dentro de la suma, ¿no? Y tenemos una suma dupla, sumatoria de i igual a 1 hasta n de sumatoria de j igual a 1 hasta m de xi aijwj. Esta sumatoria dupla es una sumatoria de un cuadrado o de un rectángulo, quiero decir, ¿no? I, J, y el I varía de 1 hasta n y J varía de 1 hasta m. Cuando hacemos esta sumatoria dupla, decimos así, para i igual a 1, después hacemos de j igual a 1 hasta m. Quiere decir, para i igual a 1, calculo aquí. Después, para i igual a 2, calculo aquí, y así sucesivamente. Pero también puedo calcular así, ¿no? Si tenemos una suma en rectángulo, puedo cambiar el orden de las sumas. Esto que sería así. ¿Correcto? Bueno, una vez hecho esto, podemos, veamos, escribir esto. Xi y A y J dependen de la coordenada I, pero el WJ, ¿cierto?, se repite en toda esta sumatoria, entonces puedo sacarla para afuera. Es una sumatoria de J igual a 1 hasta M de la sumatoria de I igual a 1 hasta N de Xi a IJ veces WJ, ¿no? En otras palabras, encontré las coordenadas de la función f de x. O sea, si el vector x en la base B tiene la representación x1 hasta xn, el vector f de x en la base C tiene la representación de estas coordenadas. La primera coordenada sería cuando j vale 1, suma de i igual a 1 hasta n de xi a i1, ¿cierto? Después j igual a 2, etc., hasta j igual a n, m, suma de igual a 1 hasta n de xi a i m. Esa es la representación, digamos, matricial del vector f de x en la base C. ¿Y cómo podemos relacionar estos dos vectores? Miren, si escribo la matriz aquí, A11, bueno, ¿cómo es esta suma? ¿No? X1, si hago un producto de tal forma que en la primera línea tengamos esto veces esto, ¿no? Aquí tendríamos que, vamos a calcular x1 a11 más x2 a21 más hasta xn a n1, ¿cierto? Esa es la primera coordenada, lo que quiere decir que aquí yo tengo que tener a11, a21 hasta an1, porque de esa forma ese producto matricial me da esa primera coordenada. Y así sucesivamente. La última coordenada es x1 a 1n, ¿cierto? Aquí es 1m, más x2 a 2m más hasta xn a nm.
¿correcto? Bueno, pues de esa forma, eso quiere decir que aquí la última línea tiene que ser A1M, A2M hasta ANM, ¿no? Y entonces esta sería la matriz que representa la aplicación lineal, ¿no? Esa es la idea del por qué escribimos de esta forma. Entonces vean, f de B1 es A11 hasta A1M, de W1 hasta WM. Y los coeficientes están aquí. Entonces f de B1 se escribe en la base W en esta primera columna. F de B2 se escribirá en la segunda columna. Y así sucesivamente hasta f de Bn se escribirá en la base del espacio vectorial de llegada en la última columna. Y cuando ustedes escriben f de los vectores de la base en los vectores de la base de llegada, esta aquí me representa justamente la aplicación lineal. Si yo pego un vector x en la base B, voy a obtener como resultado un vector el vector f de x en la base C, ¿no es cierto? Donde la matriz asociada es la matriz asociada a las bases B y C de la aplicación lineal f. Bueno, en fin, la notación, no sé cuál es la notación que usan generalmente, pero vamos a escribirlo así, ¿ya? Esa es la matriz asociada a esas bases. ¿Por qué es la matriz asociada a esas bases? Porque si yo escribo el vector aquí, multiplicado por esta matriz, me va a dar justamente la imagen de ese vector por la aplicación lineal ya escrito en esa nueva base, ¿sí? Bueno, entonces apliquemos eso para nuestro ejemplo. Vamos a tomar entonces nuestro ejemplo, que está aquí, y la pregunta es, ¿cuál es la matriz de f en la base usual? 1x, x cuadrado y x al cubo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos calcular? Pues debemos calcular f de 1, f de x y f de x cuadrado y f de x al cubo. Vean que esta vez la aplicación lineal va de R3 de x en R3 de x, o sea, espacio vectorial de polinomios de grado máximo 3 al mismo espacio vectorial, y estoy diciendo en esta base, quiero decir que la base del dominio y la base de la llegada es la misma. Pero entonces, ¿cuál es la imagen del polinomio f de 1? El propio 1, ¿no? Porque polinomio constante aplicado en x, polinomio constante aplicado en x más 1 es la misma cosa. ¿Cuál es la imagen de x? Entonces, si tenemos x, la imagen va a ser x más 1. Y si es x cuadrado, la imagen es x más 1 al cuadrado. Y de x al cubo, x más 1 al cubo. Espero que esté claro cómo funciona. Si tomo un polinomio, p de x, le doy como resultado el polinomio aplicado en x más 1. Este es un polinomio. Aplicado en x más 1 es sustituir a x por x más 1. Aquí también y aquí también. Y entonces estas son las imágenes. Pero bueno, ¿qué significa? La imagen de 1 es 1 más 0 veces x más 0 veces x cuadrado más 0 veces x al cubo. La imagen de x más 1 es 1 más 1 veces x más 0 veces x cuadrado más 0 veces x al cubo. Y la imagen de 1 más x al cuadrado es 1 más 2 veces x más 1 vez x cuadrado más 0 veces x al cubo. Y la imagen final 1 más 3 veces x más 3 veces x al cuadrado más x al cubo. Entonces, ¿cuál es la matriz asociada? Bueno, ahora sí podemos escribir la matriz asociada de la siguiente forma. Tomamos, ¿cuál sería la matriz? Vamos a calcular f de 1 aquí, f del primer vector de la base. ¿Cuál es la imagen? Esto de aquí. Entonces, ¿y cuál es la base? La base es 1 después de x, x cuadrado, x al cubo. El coeficiente de 1 es 1, el coeficiente de x es 0, el coeficiente de x cuadrado es 0 y el coeficiente de x al cubo es 0. Después calculamos f de x y lo escribimos en la base que queremos, que es justamente esta de aquí. ¿Cuáles son los coeficientes? 1, 1, 0, 0.
Y los próximos coeficientes, 1, 2, 1, 0. Y los últimos coeficientes, o sea, el último vector de la base, su imagen en esa base es 1, 3, 3, 1. Y pronto, esta es la matriz asociada, que sería, están viendo, es exactamente esta de aquí. Esta es la respuesta.